La política nació como la más noble de las invenciones humanas. El arte de vivir juntos, de convertir a una multitud de extraños en un solo nosotros. Pero ese arte se transformó, casi sin que lo notáramos, en su opuesto exacto. El arte de dominarnos unos a otros. Hace 3 siglos, un hombre solitario escribió el sueño más hermoso que se haya escrito jamás. Cómo gobernarnos entre libres e iguales, sin nadie por encima de nosotros. Y en su nombre, pocos años después de su muerte, se levantó la guillotina. Se llamaba Jean-Jacques Rousseau. Pero esta no es la historia de Rousseau. Es la historia de por qué el arte de vivir juntos termina, una y otra vez, en el arte de someternos. Jean-Jacques Rousseau soñó algo peligroso sobre la política. No porque amara la sangre, murió sin ver una sola gota de la que se derramaría en su nombre, sino porque se atrevió a imaginar, con una pureza que su siglo confundió con inocencia, el arte de vivir juntos sin nadie por encima de nosotros. Rousseau no inventó ese sueño, solo lo soñó con tanta fuerza que, 11 años después de su muerte, el sueño despertó. Y venía armado. La idea es antigua. Hace 23 siglos, un griego escribió que el hombre es un animal político. Que la ciudad no existe solo para que sobrevivamos, sino para que vivamos bien, juntos. Pero aquel pensador era honesto sobre algo que nosotros hemos preferido olvidar. Daba por sentado que en toda ciudad unos mandarían y otros obedecerían. Llegó incluso a llamar natural la servidumbre de algunos hombres. Para los antiguos, la política siempre tuvo sus amos y sus esclavos, y nadie fingía lo contrario. La dominación no era la traición de la política antigua, estaba escrita en sus cimientos, a plena luz. Hizo falta que llegara otro, mucho después, para soñar el sueño verdaderamente peligroso. Ese fue Rousseau. Él se atrevió a borrar al amo por completo. Se hizo la pregunta más bella y más peligrosa de toda la política. ¿Podríamos vivir juntos sin nadie por encima de nosotros, uniéndose cada uno a todos y, sin embargo, obedeciéndose solo a sí mismo, tan libre como antes? Su respuesta fue el contrato social y la voluntad general. Entregamos nuestra voluntad privada al conjunto, y al obedecer la voluntad de todos, no obedecemos a ningún amo, sino a nosotros mismos. El hombre nace libre, y en todas partes está encadenado, escribió en la primera línea de su libro. Y se propuso romper las cadenas. Por primera vez en la historia, el arte de vivir juntos prometía un mundo sin amos. Pero dentro de esa idea hermosa dormía un monstruo. Porque si la voluntad general siempre tiene razón, entonces quien está en desacuerdo con ella no está solo equivocado. Es un enemigo de la libertad misma. Y Rousseau escribió la frase que resonaría después en cada patíbulo. Quien se niegue a obedecer la voluntad general deberá ser obligado a ello por todo el cuerpo. Y esto, son sus palabras, no significa otra cosa que se le forzará a ser libre. Léela otra vez, despacio, forzado, a ser libre. No lo escribió como una tiranía. Quiso decir que el ciudadano que rompe el bien común debe ser devuelto a la libertad que solo la comunidad hace posible. Pero una frase no cuida lo que su autor quiso decir. El sueño de un mundo sin amos llevaba, escondida en el centro, la coartada perfecta para el amo más cruel de todos, el que te encadena y lo llama tu liberación. Imagina que alguien te sujeta con grilletes y, mientras los aprieta, te repite con dulzura que lo hace por tu bien, que en realidad te está haciendo libre. ¿Le creerías? Un hombre le creyó, y le creyó de verdad. Pero antes de llegar a él, hay que mirar la vida del profeta, porque encierra la primera ironía, la más íntima de todas. El hombre que le enseñó a la humanidad a vivir junta
No podía vivir con un solo ser humano. Se peleó con cada amigo que tuvo. Huyó de ciudad en ciudad, convencido de que el mundo entero conspiraba contra él, y murió paranoico y solo. Escribió el tratado más famoso de la historia sobre cómo criar a un niño, y sin embargo, entregó a sus 5 hijos, uno tras otro, a un hospicio, para no volver a verlos jamás. El apóstol del nosotros no supo sostener un solo tú. Predicó la familia de la humanidad y no soportó una familia propia. Quizá el sueño de un nosotros perfecto siempre lo sueñan los que no soportan la realidad decepcionante y desordenada de los otros de carne y hueso. Rousseau murió en 1778, pobre, medio enloquecido, llorado por casi nadie. Y entonces, 11 años después, Francia estalló. En su nombre. Los revolucionarios llevaban sus libros como si fueran escritura sagrada. Uno de ellos, un abogado joven, meticuloso, que se hacía llamar el Incorruptible, amaba a Rousseau por encima de todos los hombres. Se llamaba Robespierre y tomó la voluntad general del maestro y la convirtió en la ley de la guillotina. El sueño de vivir juntos como iguales se transformó, escalón por escalón, en una máquina para decidir quién merecía vivir. Y aquí la frase hermosa se volvió literal, en nombre del pueblo, en nombre de la virtud, en nombre de la voluntad general. La revolución empezó a matar. No solo a reyes y tiranos, eso vino primero, sino a hombres y mujeres corrientes, por millares, a cualquiera que la voluntad del pueblo, interpretada por un comité, declarara enemigo. Cerca de 17.000 cabezas cayeron bajo la cuchilla oficial. Miles más murieron en las cárceles y en las zanjas, sin siquiera un juicio. Robespierre proclamaba que la virtud sin el terror es impotente y que el terror sin la virtud es monstruoso, y casó a los dos. El motor de dominación más eficaz que Europa había construido no lo levantó un tirano hambriento de poder. Lo levantaron idealistas que intentaban forzar el paraíso a existir. Estaban, exactamente, forzando a los hombres a ser libres. Y aquí está la crueldad que supera incluso a la guillotina. En plena matanza, la revolución llevó los huesos de Rousseau en triunfo al Panteón y lo coronó como el filósofo de la libertad, como si el sueño y la cuchilla no hubieran sido jamás la misma cosa. Y la revolución, fiel a su propia lógica, no se detuvo. La voluntad general se volvió contra sus propios sacerdotes. Robespierre, que había mandado a tantos a ser forzados a la libertad, fue arrastrado al mismo cadalso, y la multitud que había vitoreado las ejecuciones vitoreó ahora la suya. El arte de la dominación, una vez perfeccionado, no perdona ni siquiera a quienes lo construyeron. Devora al tirano y al idealista con la misma indiferencia. Esa es la lección de Rousseau sobre la política, y es la más oscura de todas nuestras grandes ideas. El arte de vivir juntos no se convierte en el arte de dominarnos por maldad. Se convierte por amor, por el sueño hermoso y absoluto de un nosotros perfecto, que siempre termina decidiendo que quien no encaja en ese nosotros debe ser corregido, silenciado o eliminado. El tirano que te miente para someterte es peligroso, pero mucho más peligroso es el que está seguro de que te salva, porque ese no se detiene jamás. Por eso las cadenas más pesadas de la historia nunca se forjaron en nombre del amor. Se forjaron siempre en nombre de la libertad. Si te interesa pensar las grandes ideas con esta profundidad, suscríbete a Logos. La próxima vez, la grandeza. Porque casi nadie que la persigue la alcanza, y casi nadie que la alcanza la buscó.